2, 1. Muy bien. Hola, hola, buenas noches. Qué gusto estar con todos ustedes una vez más. Un juevesito, 8 de la noche, iniciando y pues bueno, con un invitado muy especial para la entrevista del día de hoy. Antes de empezar con la entrevista de nuestro amigo que nos acompaña, justo antes de empezar la entrevista estaba haciendo un pequeño recuento de los invitados tan interesantes que hemos tenido durante todo este 2021, cada vez más internacionales. Pues bueno, por ahí hemos tenido a Julián Huerta de Ciudad de México, que es motivador. Tuvimos ya a Osvaldo Bravo, que es Master Financial Coach. Él vive o radica en Pachuca, de México igualmente. Tuvimos a Orlando Angulo, a quienes a todos les agradezco mucho, porque gracias a ellos ya empezamos a tener seguidores inclusive de otros países. Orlando Angulo, que es de Barranquilla, que es coach y mentor inmobiliario. Pues tuvimos también a Mr. Realty desde República Dominicana, igualmente un coach inmobiliario. Tuvimos por ahí en una entrevista a Iván Rojo de Ciudad de México. Él se dedica al marketing digital inmobiliario. Tuvimos a Mauricio Maldonado desde Bogotá, quien es influencer inmobiliario. Y pues bueno, apenas esta semana que acaba de pasar tuvimos a Facundo Davids, que es de Argentina, que aunque vive en México, pues aportó mucha información. Entonces, cada vez más internacionales. Y hoy tenemos el gusto de recibir en nuestro canal a Ronnie Arroyo, desde la ciudad de la eterna primavera, desde Guatemala, quien nos va a contar un poquito de cómo se vive, cómo está el mercado inmobiliario en Guatemala. Y quiero platicarles que Ronnie Arroyo es licenciado en Derecho y además es notario. Tiene un diplomado en coaching ejecutivo y tiene un diplomado en liderazgo organizacional. Es fundador de Inmobiliaria Macro y es fundador de la Agencia para Desarrollo Corporativo. Y además es corredor de mercados bursátiles. Ronnie, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal, Oscar? Pues un saludo para ti, también para todos tus seguidores en tan afamado canal y la página. Pues bien, gracias nuevamente por invitarme, motivado, contento de compartir. Un saludo a todos los países que nos están viendo a través de esta plataforma, a través de tu canal. Y pues nada, motivado de estar acá compartiendo con ustedes y platicando de este tema tan apasionante que es los bienes raíces. Ronnie, fíjate que desde ya hacía tiempo tenía muchas ganas de entrevistarte, porque me gustaría que nos platiques pues un poquito de lo que tú estás haciendo en Guatemala, un país centroamericano, del bloque Centroamérica, y me gustaría primero pues que nos dijeras, sé que te dedicas a temas inmobiliarios, pero tú tienes una profesión que es licenciado en Derecho y notario. Entonces, creo que has encontrado la combinación perfecta porque al ser notario, al tener esa característica de fedatario público, me imagino que tú mismo puedes hacer tus escrituras, ¿no? Cuando vendes propiedades. Me gustaría que nos platicaras un poco de tu experiencia, de qué justamente es lo que estás haciendo y hacia dónde vas, hacia dónde va el mercado en Centroamérica en temas inmobiliarios. Y personalmente tú, Ronnie, ¿cómo lo estás viendo, cómo lo estás viviendo en Guatemala? Gracias, Oscar. Pues qué bonita la presentación con Eterna Guatemala, Eterna Primavera. Realmente un saludo desde acá, Guatemala, Centroamérica, ya entrando de lleno. Estamos ahorita con una temperatura bastante baja, se entró un frito acá en Guatemala. Y bueno, pues por ahí dirán que hace un abogado vendiendo casas, que hace un abogado hablando temas de construcción y demás, ¿verdad? Con temas de bienes raíces e inmobiliarios. Pues fíjate que sí, desde pequeño me recuerdo de que siempre quise ser abogado, siempre quise estudiar derecho, miraba yo en la televisión todo ese tema de juicios, litigios y ese tema. Entonces me enfoqué siempre a estudiar leyes y pues se me dio la oportunidad de salir a la universidad de esa profesión. ¿Y qué hago en el tema de inmobiliarias? ¿Qué hago en el tema de bienes raíces? Pues te cuento, Oscar, y a todos los amigos que nos siguen a través de tu canal. Todo fue por mi papá, fíjate, interesante, que por cierto, Dios lo tenga en su gloria. Mi papá era constructor, mi papá se dedicó mucho al tema de la construcción. Si yo no hubiera sido abogado, hubiera sido arquitecto, fíjate, eso es lo curioso, porque nací en ese tema de construcciones, de las obras que decía mi papá, las maquetas, los formatos. Obviamente ahorita pues hay más tecnología, más programas, etcétera, pero mi papá entonces era lo más tirar todo en la mesa, las reglas, compás y todo y diseñar. Entonces, en mí creó esa espinita, ¿no? En mí creó esa espinita
ver esos edificios, ver esas construcciones, pero me desarrollé a inicios de mi vida profesional en la abogacía, ¿verdad? Y el notariado, lo que tú decías, especialmente la fe pública, y bueno, estudié, me gradué y demás, y por ahí empecé a trabajar en proyectos relacionados a temas de justicia, proyectos relacionados a fortalecimiento de temas judiciales acá en Guatemala, pero a raíz precisamente de que prácticamente el fallecimiento de mi papá, como que quise retomar o quise enfocar mi carrera al tema de los bienes raíces. Inicié como corretaje, fíjate, Oscar, inicié lo que fue la compraventa, promoción. Inicié abriendo una página de Facebook. ¿Te recuerdas que antes las páginas, era un perfil en sí? Los perfiles de Facebook, después de unos 8 años atrás, se convirtieron en páginas y tuve alcances. Poco a poco la gente me fue solicitando, me fue dando propiedades. E inicié puramente puro corretaje, fácil lo que era subir propiedades, promocionar, tratar de hacer negocios y demás. Pero yo me di cuenta poco a poco descubriendo de que no solo el tema de bienes raíces, no solo el tema de profesionales inmobiliarios, no solo es un tema de vender y comprar y ya, y cobrar una comisión y ya, sino que es más allá, es más allá. Y precisamente lo que tú dices, con el tema del derecho, increíblemente, pero no solo acá en Guatemala, sino que en varios países, te voy a hablar específicamente acá en Guatemala, no pues por mi país, hay un gran compendio de leyes, ley de inquilinato, el famoso IUSI, que es la ley de impuestos sobre inmuebles, ley de desmembración, ley de desocupación, etcétera. Hay varios convenios, hay varios leyes, varios códigos que enfocan a regular todo el tema del derecho inmobiliario, que es una rama del derecho, que es el derecho inmobiliario. Nueva, por cierto, acá en Guatemala, que recién está surgiendo. Pero, ¿qué hago? Pues eso, te cuento a través del inmobiliario que tenemos, no solo nos dedicamos al corretaje, a dar asesoría en construcción, sino que también a toda la parte legal que tú dices. Cuando es necesario hacer una escritura, ya sea de cierre de compra-venta o de promesa de venta, recién acabamos de hacer una para fines de marzo que cerramos un negocio y ahí hicimos un documento que es una promesa de compra-venta, no sé, allá en México, en los países que nos están viendo, pero un documento donde yo como cliente voy a comprar a ti una propiedad y lo voy a pagar en un mes, en 15 días, en 2 meses. Entonces yo me comprometo a comprar esa propiedad y por supuesto el propietario se compromete a no promoverla, a no venderla, no es un pacto que se hace a través de ese contrato. Pues en eso, ¿verdad? En eso hacemos bulla, como te comentaba hace rato, eso es lo que hacemos, ¿no? No solo nos dedicamos a lo que es el corretaje, asesoría en construcción, sino que también a toda la parte legal y financiera. Muy bien. Bueno, te quisiera hacer una pregunta. En tu caso, por ejemplo, como notario, cuando tú haces una compraventa desde tu inmobiliaria, tú mismo te encargas de hacer la escritura, tú mismo haces la inscripción en el, no sé cómo se llama, el registro de la propiedad específicamente. ¿Tú mismo haces esa inscripción o te apoyas con otro notario? Sí, fíjate que sí, precisamente es el registro de la propiedad donde va todo lo que regula, es una institución del Estado que regula todo el tema de las propiedades acá en Guatemala. Me apoyo con un colega, que no solo es mi amigo personal de hace 12 años atrás, también notario, me apoyo en él. Antes la reviso, por supuesto tengo mis machotes como decimos los abogados, ¿verdad? Tengo ahí los documentos en mis archivos en la computadora, pero es precisamente él el que se maneja toda la parte legal. Por supuesto, yo acompañándolo, por supuesto, yo a la par, eh, pero es el que se dedica a todo, a presentarlo, él es el que se dedica a realizarlo, ya solo reviso, le damos el ok, se firma y se da, ¿verdad? Al principio inicié yo, por recursos, por tiempo sobre todo, inicié yo, estoy hablando de unos años atrás, varios años atrás, yo mismo hice las escrituras, yo mismo incluso antes de graduarme, yo mismo necesitaba un notario que firmara, porque acuérdate que no tenía, todavía al momento de graduarme y después colegiarme, porque en Guatemala es necesario colegiarse, estar activo para poder firmar un documento y tener esa base de la fe pública, buscaba a quién firmara los documentos, las escrituras, ya después lo empecé a hacer yo, y después fuimos creciendo y al ver proyectos, al tener más propiedades, etcétera. Entonces ya fue tocar puertas y obviamente pues no solo contactar, sino que contratar también a personas de confianza
Y en esto es una persona, por cierto, ni estamos hablando castellano, por eso está viendo un saludo, que es obviamente mi socio en esa parte legal. Muy bien, entonces tú podrías decir que estás digamos, más o totalmente enfocado en la parte de la comercialización de bienes raíces, más que inclusive en un tema del ámbito legal. Obviamente tienes todo el conocimiento y por supuesto que toda esa experiencia de los estudios que tienes y la preparación la aplicas a los negocios inmobiliarios, ¿no? Pero tu negocio, tu pasión son los bienes raíces. ¿Estoy en lo Correcto. correcto? Estás en lo correcto. Por lo mismo, una pequeña reseña que te decía de cómo me formé en esa parte de mi señor padre, ¿verdad? Sí, estás en lo correcto. Yo me encargo prácticamente en todo el tema de la comercialización, en todo el tema de cero de los negocios, en todo el tema de capturar nuevos proyectos, de desarrollar. Estamos viendo también con un par de socios constructores de qué manera desarrollamos también. Como te digo, fui abarcando, me inicié en toda la parte legal, era lo que decimos, pues de repente les puede dar risa, amigos, incluso a ti Oscar, el todólogo, ¿verdad? Yo el que hacía llamadas, el que hacía escrituras, el que visitaba a los clientes, el que les enseñaba las casas, en fin, yo hacía todo. Fuimos creciendo, fuimos poco a poco metiéndonos más al mercado, conociendo más, por supuesto, y así fue como fuimos creciendo y ya descansé yo en esa parte. Tengo una persona que se encarga de toda la parte contable, mi colega y amigo y socio que se encarga de la parte legal, y yo veo toda la parte comercial, que es donde me enfoco mucho, ¿verdad? En lo que son los números, en lo que qué va a pasar en los proyectos, y ya después, pues, me toca revisar toda la parte financiera y legal, ¿verdad? Pero sí, yo me cargo directamente, hoy por hoy, en la parte comercial. Excelente, Ronnie. Y mira, fíjate que ahorita que mencionaba a varios de los invitados que hemos tenido, justamente quiero comentarles a nuestros amigos que nos están viendo que tengo el gusto de conocer a Ronnie Arroyo, porque bueno, primero porque somos paisanos, nos dedicamos a bienes raíces en diferentes países. Yo en México pues ya juego como local, pues desde hace ya 20 años por acá. Y pues bueno, que Ronnie me presentó ahí al grupo de superemprendedores inmobiliarios y gracias a eso tenemos una comunidad bien fuerte de personas, de coaches inmobiliarios, de gente muy talentosa que hemos conocido a través de superemprendedores inmobiliarios, ¿no? Y de ahí, pues también hay varios seguidores a los que también les mando un fuerte abrazo, pero me gustaría saber, Ronnie, en tu caso, que ya nos comentabas que a través de que tu papá se dedicaba a ser arquitecto, tú de alguna manera encontraste el deseo por iniciar en la parte de los bienes raíces. Pero me gustaría saber del mundo de los negocios inmobiliarios, a ti, ¿qué es lo que más te apasiona? Gracias, Oscar. Y sí, pues, capitulando un poco lo que decías, pues, paisanos también en Guatemala y saludos también por allá a toda parte de México. Y desde un principio, pues, me encantó también conocerte, ¿verdad? Y esa comunidad de superemprendedores que también orgullosamente tengo el orgullo de pertenecer. Fíjate que es muy todo lo que me preguntas, porque muchos por allá, de hecho, hay personas que se están iniciando en el negocio que a veces a una capacitación que damos, me llaman o me escriben, ya quiero ser agente inmobiliario, qué vamos a hacer o cuál es el tema. A muchos, fíjate que increíblemente, que te soy sincero, muchas veces iniciamos así, creyéndonos el interés por el famoso tema de la comisión. Muchas personas los apasiona ese tema, pero yo fui, como te digo, fui descubriendo que no todo en este negocio es la famosa comisión, el famoso cierre de negocio. No, fíjate. A mí en lo personal, ¿qué me gusta? Me gusta mucho relacionarme con personas, número uno. Por eso por ahí estudiamos un tema de coach y también te cuento que también me desenvuelvo un poco en temas de talento humano, de fortalecimiento del talento humano. Entonces, fíjate que me apasiona eso. Me apasiona estar con las personas, me apasiona llegar a una propiedad, un proyecto nuevo, hacer un negocio, ok, pero eso es lo que me apasiona a mí, ver personas contentas, ver personas contentas. Fíjate, Oscar, y amigos que nos ven a través de tu canal, les cuento de que es gratificante realmente ver de que a la persona se le entrega la llave, ver que a la persona se brillo de ojos cuando ya firmaron el contrato y va a decir, ay, es mía la casa, después de lo que soñé 20, 15 años tengo la casa. Fíjate que esa es la parte de la que me apasiona. Y sobre todo, más allá, la gente que viene detrás. Gente detrás, que viene detrás me refiero a gente que se está iniciando, gente que quiere entrar al negocio.
Eso es lo que me apasiona a mí. Darle lo mucho o poco, digamos, que sé, decirles, mira, va por aquí, va por allá. Hay unos amigos que estudiaron conmigo en la carrera, que hoy en día pues también pues, estudiaron conmigo, pero trabajaron conmigo en otras instituciones, en otras organizaciones, y de un u otro momento, pum, cuando veo que están en bienes raíces y me llaman, mira, fíjate que quisiera saber cómo le entraste o qué hacer. Entonces, eso es lo que me apasiona puntualmente, capacitar a la gente, asesorar a la gente, enseñarles, y por el lado del colega y por el lado del cliente, verlos satisfechos de que al final dices un buen trabajo. Como yo les digo realmente a los clientes, ya sea propietarios o clientes que van a adquirir una propiedad, no solo estoy para enseñarles una casa, decirme esa es la casa, vale tanto, la quiero o no la quieren, ¿no? Sino que es precisamente, yo tengo una frase que por ahí creo que la vi que decía, no vendemos casas, sino que vendemos hogares, vendemos sueños. Entonces eso es lo importante. Puntualmente eso me pasó a mí, realmente ver al cliente contento, ver a la gente contenta y sobre todo haciendo lo que les gusta. Fíjate que eso que dices es bien importante porque a veces, a mí, por ejemplo, lo que más me apasiona del mundo de los negocios, de los bienes raíces, es justamente compartir información de interés, conocimiento, para hacer los negocios de una manera mejor. Bueno, pues tú sabes, como abogado, pues lo que buscamos siempre es que los negocios se cierren de manera, pues obviamente legal, pero además de una forma que no te acarreen problemas a futuro. Y muchos asesores inmobiliarios ven la pasión cuando hablamos de los negocios inmobiliarios. La pasión es cobrar la comisión o la pasión es vender rápido las propiedades. Y creo que como tú lo dices, debe trascender, debe ir más allá porque estamos vendiendo el sueño. Y el nombre del asesor inmobiliario, como tú lo dices, debe ser un nombre completo con toda su extensión. Asesor inmobiliario es quien asesora para que la persona que tiene un sueño de adquirir una propiedad no termine comprando un problema, y esa asesoría está enfocada a brindarle el inmueble que justamente requiere, ¿no? Si, por ejemplo, tú le vas a vender un inmueble a una persona que tiene 4 hijos y le vas a vender un inmueble o un departamento con una recámara, pues tal vez no le sea funcional, ¿no? Y más bien va a terminar adquiriendo una deuda que no le va a servir, o que está en un sector muy alejado del lugar donde él trabaja, etcétera, etcétera. Entonces, creo que esa pasión que tú tienes por el contacto al cliente, por el calor humano, por la asesoría, pero por la asesoría con conocimiento, con preparación, y eso de entregarle el sueño a las familias, que muchas veces, como tú dices, no es simplemente una casa, son 4 paredes, sino es un hogar, es el lugar donde ellos van a cumplir sus sueños, y no un simple mostrador de casas, pues mira, esta es, te interesa, ahí está, y si no, vámonos, sino darles lo que realmente quieren y lo que buscan para que esas familias sean felices. Y qué bueno, la verdad es que veo que hay mucha satisfacción en ese sentido. Y entre el currículum que leía de tu negocio inmobiliario, de tus negocios, revisaba que tú eras fundador de Inmobiliaria Macro. Me gustaría que nos platicaras un poquito de eso. ¿Qué es Inmobiliaria Macro? ¿A qué se dedica específicamente? Escuchaba, no sé si me lo dijiste fuera del aire, que estás también incursionando en la parte del desarrollo. Me gustaría que me platicaras un poquito de eso. Gracias, Oscar. Sí, fíjate que, bueno, Inmobiliaria Macro, quise buscar un nombre, al inicio inicié con otro nombre, ¿verdad? Pero quería enfocarme en un nombre precisamente con mi primera palabra original, macro. Algo fuerte, algo grande, no algo micro, no algo pequeño, algo macro, ¿verdad? Entonces, por ahí le pusimos Inmobiliaria Macro. Iniciamos, como te decía, ¿verdad? Al principio, te estoy hablando de casi una década atrás, por ahí, 10 años más o menos. Que sí fueron 10 años, este año tenemos el privilegio de cumplir 10 años. La iniciamos como corretaje, pura compraventa, promoción, alquiler, desde una bodega hasta una finca. Después me di cuenta de que, como te decía, teníamos que dar otros servicios. Entonces, puntualmente Inmobiliaria Macro se dedica no solo al corretaje, sino que también a evalúos, construcción, diagnóstico de estudios ambientales para ver si es viable la construcción de algún proyecto habitacional, proyecto inmobiliario, compraventa, alquiler, promoción y asesoría legal, fiscal y crediticia, porque muchas personas no tienen el capital para adquirir un apartamento, comprar
una casa o tienen el terreno, pero dicen, mire, yo tengo el terreno, pero no quisiera un financiamiento para empezar a construir por lo menos 2 paredes, ¿me entiendes? Entonces también brindamos toda la parte de asesoría legal, fiscal, comercial. No solo nos dedicamos a la compraventa, sino que a toda la asesoría para que el cliente se sienta satisfecho y brindarle lo que estábamos hablando, una sola asesoría, no venir y únicamente mostrar propiedades, ¿verdad? Y o sea, si por ejemplo tú conoces una persona que sabes que tengo un terreno, no sé qué hacer con él, es pregunta porque no lo sé, tú puedes conseguir tal vez un inversionista que quiera desarrollar sobre esa propiedad, a su vez hacerle el avalúo de la propiedad, a la vez vender esa propiedad, el desarrollo, digamos, el servicio es más integral que simplemente la comercialización o el corretaje, sino trasciende a asesorar desde quien no sabe qué hacer con la propiedad, desde quien te dice, pues, sé la luz en mi camino para decirme hacia dónde o por dónde, tema comercial, tema inmobiliario, habitacional, toda esa parte tú la estás haciendo actualmente en Inmobiliaria Macro. Es correcto. Fíjate que te cuento, tengo precisamente un testimonio, le llamo yo, un caso bastante puntual en esta semana. Tengo un vecino, ya retirado, ya se jubiló y todo, pero fíjate que él tiene una propiedad, él tiene unos terrenos en una ciudad que se llama Coatepeque, para que los conocer un poco, es un departamento de la costa sur de Guatemala, muy caluroso, es muy caluroso, es una parte fronteriza, y él tiene ahí un terreno que se lo heredó su mamá y el señor ya está un poquito grande, ¿verdad? Entonces él me decía, mira, ahí está el terreno y 2, 3, 4 veces al año va, le riega agua. Entonces él me decía, mire, y usted que trabaja en temas de raíces, ¿qué podemos hacer ahí? Conozco yo ese departamento, sin embargo, les cuento amigos de que él está todavía como a 2 horas dentro del departamento, entonces está como una aldea, le llamamos acá a Guatemala, que es una comunidad un poco lejana del centro de ese municipio, de este departamento. Entonces yo le decía, bueno, ¿qué hay ahí alrededor? Él me dice, bueno, hay ciertas, ¿qué tiene? Él me decía, bueno, hay agua, hay árboles. Entonces yo le decía, no puede ahí construir unos locales, porque él tenía en la mente al principio construir como que unos locales. Lo que le queda muy bien le decía yo es lotificar, o sea, hacer un avalúo, lotificar. Él me dice, bueno, me saldrán de 5 a 7, 8 lo más lotes y venderlos. Bueno, ahí tenemos un proyecto, le decía, lotificar y vender esos lotes. O bien algún proyecto de agrícola, o sea, un proyecto agrícola ya que tiene suficiente agua, tiene suficiente árbol, tiene tierra fértil para cultivo. Entonces, lo que puede hacer ahí, le deseo también un proyecto agrícola, un proyecto de siembra, que tiene que ver la siembra con bienes de raíces mucho por el tema del suelo, ¿verdad? Por el tema de la propiedad apta para. Entonces, y eso fue ahí con la lluvia de ideas que yo le di. Entonces, ya le dijo que le iba a consultar con su familia, su esposa, iba a hacer próximamente un viaje allá. Y así, otra persona tenía yo, es una pareja de un matrimonio joven que tiene un terreno en una zona exclusiva acá en Guatemala. Y ellos recibieron también el terreno como herencia. Y ellos me decían, mire, fíjese que queremos vender el terreno. Ok, estamos a la orden para vendérselos, ¿no? Pero después me decían, ¿qué podemos hacer? ¿Será de que nadie, como está un poco caro, yo lo veo caro, una zona exclusiva, llevamos tiempo promoviéndolo? ¿Qué si estamos a unas milésimas, le llamo yo, a unos cuantos segundos, un poco tiempo, de cerrar el negocio con los inversionistas, que ellos quieren comprar el terreno, ya se hizo la visita previa, etcétera. Solo falta que lancen una propuesta para construir 3 casas, fíjate. Ellos no sabían, pasaron la herencia de los papás, se lo dejaron a ellos, los muchachos crecieron, en fin, se casaron, tienen familia y todo, y no sabían qué hacer con ese terreno. Buscamos los inversionistas, promovimos el terreno y hay un inversionista fuerte que va a construir 3 casas, una a la par de la otra, ¿verdad? De 2 niveles y luego las van a vender, recuperar su capital, etcétera. Gana todo el mundo, ganan los inversionistas, gana la pareja y sobre todo mi persona que se quedó satisfecho de dar ese servicio. Es concretamente lo que tú has dicho. Tenemos un proyecto, yo también les digo esa idea, miren, el que puede hacer esto, puede hacer lo otro, para que la persona sepa también qué hacer. Oscar, realmente el mundo de bienes raíces es muy apasionante. No es solamente de vender, de ofrecer y ya, sino que es de vender sueños realmente. Claro, ¿no? Y sobre todo que
ese tacto, ese feeling que te va dando el tener años ya dedicándote a los bienes raíces. Por supuesto que puedes darle muchísimas mejores ideas a quien tenga un inmueble y pretenda tal vez venderlo, que no sabe, decíamos, bien qué hacer con él. De repente uno se aloca. Mira, yo la verdad es que luego visito colonias y veo que hay ciertas colonias donde todo el mundo hizo locales y son zonas que no son nada comerciales, y pues luego los locales, pues no está rentado ni un local, ¿no? Entonces, buscar justamente el uso pertinente. Si la casa tiene un valor muy alto, como tú decías, y está permitido que construyan en esa misma propiedad 3 viviendas, pues de ahí ya sacas un precio más económico para quien pretenda comprar en una zona de un alcance socioeconómico alto, y ganan todos, como tú lo acabas de mencionar. Me gustaría también preguntarte un poquito sobre los trabajos que tú haces con respecto al coaching, como coach inmobiliario, pero antes de eso, quisiera que me dijeras cómo están viviendo el tema de la pandemia. ¿Qué cambios hiciste tú, por ejemplo, en tu inmobiliaria para poder enfrentar esta situación tan crítica que hemos vivido, pues básicamente todos los países del mundo, pero digamos el bloque Centroamérica? ¿Qué tan afectado estuvo por el tema de la pandemia? ¿Qué tanto viste afectados tus negocios? ¿Qué hiciste para salir adelante? Sé que por allá estuvo más duro con el toque de queda y con restricciones más fuertes que tuvo el gobierno el año pasado. ¿Qué nos platicas de eso, amigo? Sí, fíjate que esta pandemia nos agarró a todos de sorpresa. Me recuerdo que en 2019, finales, estaba viendo las noticias en Japón, en China, perdón, y yo decía, bueno, estamos lejitos de la pobre, decir que pobre los chinos. De repente, cuando sentí un par de meses, ya los teníamos aquí a la par de este lado del mundo el virus, ¿no? Fíjate que después, no sé si se enteraron, amigos, de que se vino un par de tormentas que recién terminaron a fines del año pasado, la famosa Iota, y no me recuerdo cuál era la otra. Fueron tormentas fuertes que azotaron acá a Centroamérica. Tú que eres de México, sabrás de que toda la parte norte nos afecta mucho a la parte baja acá de Centroamérica. Crece un huracán en Estados Unidos, ya está seguro que nos pega acá en Guatemala. Hay un temblor fuerte, un terremoto fuerte en México, también nos pega en esta parte de acá. Entonces, vivimos un 2020 bastante fuerte. Con el tema específico de la pandemia, te cuento para abordar un poquito ese tema, la parte comercial de centros comerciales y de oficinas fue muy golpeada. Obviamente los centros comerciales teníamos restricciones de toque de queda, de cierre de centros comerciales. Entonces, conocí a un dueño de un restaurante que tenía una cadena de restaurantes fuertes acá en Guatemala. Y obviamente él me decía, mira, ya no puedo pagar el arrendamiento del local, eran alrededor de $10,000, y los dueños de ese centro comercial y de ese local pues tampoco le dieron mayor ayuda, que de 10,000 lo bajaron únicamente a $8,500. Entonces el cambio está como a 7.80 más o menos acá en Guatemala. Entonces él me decía, ya no puedo pagarlo, o sea, ¿de dónde voy a pagar si la gente no viene a comer? Entonces, fue muy fuerte la parte, acá en Guatemala pegó mucho lo que son el tema de centros comerciales y la parte de oficinas. ¿Por qué era la parte de oficina? Pues los centros comerciales por las restricciones que te decía, entonces ya al tener el local vacío, pues obviamente ya no iba a generar ingresos. Y la parte de oficinas, por lo mismo, lamentablemente cerraron muchas empresas, muchos negocios se tuvieron que cerrar, entonces obviamente tuvieron que abandonar oficinas. Entonces la parte comercial acá en la pandemia pegó en el sector inmobiliario, lo que son los centros comerciales y lo que son en la parte de oficinas. ¿Cómo sobrevivimos? Con fe. Y aparte de eso, pues creamos un plan de contingencia, un plan de estrategia. La ventaja que tenemos acá en la mobiliaria de que obviamente también tenemos los compañeros, los colaboradores nuestros, también ellos tienen propiedades propias, ¿verdad? Yo les doy la libertad de que ellos tengan sus propias propiedades, entonces ellos también hacían negocios individuales, lo cual no lo restringimos nosotros. Ya personalmente no somos una inmobiliaria que venimos y decimos, únicamente vas a trabajar conmigo y estás más uno, no, sino que realmente les damos la libertad para que ellos también tengan otros emprendimientos, otros negocios. Y ellos también tenían sus propias propiedades. Obviamente tenemos un stock de propiedades, un inventario de propiedades que son las que promocionamos.
le dimos mucho el tema de alquiler. Yo creo que el tema de alquiler sí nos favoreció bastante. Varios negocios sí se nos cayeron. Eh, Personas que querían comprar viñas en la playa, en Monterrico. No sé si has oído tú que de repente acá en Guatemala, yo los amigos les cuento que Monterrico es una de las playas mejores, digamos, acá de Guatemala. Tal vez no un punto de comparación, pero como todo el sector de Acapulco, todo eso por ahí en México, es toda la parte de Monterrico acá en Guatemala. Y se fue afectado porque muchas personas europeas, norteamericanas, nos decían yo quería comprar una villa y alquilarla, arrendarla, pero como se el virus, miren, no sé cuándo va a pasar esto, mis clientes que vamos a arrendarlos todos los fines de semana son también europeos, van a venir aquí a Guatemala y se nos cayeron muchos de negocios de ventas. Logramos mantenernos con alquileres, siempre había una persona que quería un apartamento, que quería arrendar alguna casa, esa parte logramos mantenernos y la parte de ventas sí vino un poco abajo, julio, agosto aproximadamente, que empezaron ya a abrirse un poquito más el país, las restricciones, entonces la gente económicamente fue un poco más atrevida, digamos, ¿verdad? Gente que tenía ahí la plata, pero por el tema de la pandemia no quería invertir porque decía qué va a pasar. Entonces, de mediados del año pasado para acá, ya fue tomando un poco el porcentaje de auge para lograr cerrar. Pero puntualmente así es como sobrevivimos un poco, ¿verdad? Así como nos mantuvimos, más allá de sobrevivir, nos mantuvimos, como fueron los arrendamientos, nos dieron bastante. Eh, y personalmente, te hablo a título personal, el tema de coach, ¿verdad? De esa parte me ayudó bastante, que también asesoro empresas en cuanto a desarrollo de talento humano. Entonces está muy de moda lo que estamos ahorita haciendo precisamente Zoom. Entonces son varias asesorías en este tema de capacitación a personal a distancia en algunas compañías. Creo que eso nos ha apoyado y otros negocios bursátiles que también andamos metidos por ahí, pero específicamente inmobiliaria fue lo que nos ayudó bastante en los alquileres o los arrendamientos. Sí, ahora que dices Monterrico, amigo, se me ocurrió decir Sale Puerto, pero pues estamos muy Sale lejos puerto. ahorita. Sale Puerto, vámonos. Una frase muy conocida que Guatemala sale puerto. Sí, no, pues con toda esta situación tengo yo de no viajar a Guatemala por aproximadamente ya voy para 2 años. La última vez que fui fue en noviembre del 2019. Pues por las restricciones que hay, aeropuertos cerrados, ahora que piden la prueba, pues bueno, no ha sido posible, no ha sido posible viajar. Hablabas de la renta de $10,000. Sabemos que Guatemala tiene algunas zonas muy pobres, pero bueno, también tiene algunas zonas muy, muy ricas. O sea, digamos, los sectores están bastante divididos y tienen una clase alta de un nivel muy alto. Entonces, me imagino que ahí donde intervienen ciertos jugadores en el negocio, como son personas obviamente europeas, extranjeras, que tienen inversiones, que tienen rentas, me imagino que tuvo una afectación. Me decías que ya empezaste a tener más negocios. ¿Hubo una reactivación rápida de la economía o todavía sigues teniendo algunas repercusiones con respecto al tema de la afectación de esta situación que hemos vivido? Se esperaba, de hecho, fíjate que acá en el país se esperaba un repunte de un crecimiento, de repente fallo por la cifra que les voy a dar a todos, pero creo que un 30% se esperaba el crecimiento de la reapertura del país para acá. Y sí lo hemos visto por lo menos de enero para acá, con otras inmobiliarias, otros colegas que ya están cerrando negocios. Gracias a acá en la inmobiliaria también ya tenemos algunos negocios ya encaminados ya para cerrar. Pero fue que te digo, hace un par de meses, iniciando enero, lo que vino a repuntar para lograr cerrar. El crecimiento, fíjate que aprovechando ese tema, se está viendo mucho el tema de la construcción. ¿Por qué razón? Porque con eso de las tormentas que te decía, muchas viviendas se perdieron. O sea, muchas viviendas se perdieron. Entonces, entró un programa del Estado, un programa local, otras constructoras sin fines de lucro, etcétera, que subcontrataron ciertas constructoras. Entonces,
vamos que el auge hoy en día, creo que el repunte económico en el tema inmobiliario se está dando este año, creo yo que el 2021 se va a dar mucho, también obviamente las ventas, arrendamientos y demás, pero fíjate que lo curioso es de que el tema de construcción se está viendo mucho acá, porque te decía, las tormentas afectó bastante acá a Guatemala, sin embargo, con este tema de construir nuevamente esas viviendas, se le está dando bastante repunte y se le va a dar bastante auge, crecimiento a lo que son ya no la parte comercial. Obviamente que en Guatemala, la parte fuerte, la tendencia aquí en Guatemala es la parte comercial, centros comerciales que se están aperturando en cada esquina. Tú vienes acá al distrito metropolitano, digamos, al distrito central de Guatemala y hay comerciales, cada vez hay más proyectos de centros comerciales, de locales, etcétera. Esa parte se mantiene, esa parte está ahí, que está repuntando, pero la parte fuerte, 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 la parte habitacional, desarrollo de apartamentos es la parte fuerte, en cortos metros puedes construir 2, 3 torres de apartamentos y ya tienes ahí tu proyecto. Entonces, yo creo que este año se va a dar mucho para la construcción y se va a dar mucho para proyectos habitacionales en apartamentos y en casas de un estatus medio alto, medio alto. Aparte, las casas sociales, las viviendas sociales, por lo afectado de los desastres naturales, pero yo creo que puntualmente la construcción, la parte comercial y la parte de apartamentos, creo que va a tener mucho crecimiento este año. La parte del crecimiento del 30% que mencionas es, digamos, de las ventas o de las operaciones que traías antes de la pandemia, el crecimiento es un 30% de eso que tenías o es un crecimiento del 30% a raíz de la recesión que trajo la pandemia. A raíz, sí. Y digamos, superando ese 30%, ¿estás quedando abajo de las ventas que tenías antes de la pandemia o sí estás repuntando? No, sí se está repuntando, sí se está repuntando, sí se está repuntando post pandemia, post COVID, sí se está repuntando el 30%. Se esperaría que a mediados de este año, te estoy hablando 4 o 5 meses, cuando llegamos a medio de año, ya llegaría a un 33 a 35% de crecimiento. Es un crecimiento paulatino, pero sí se ve auge, como te decía, la gente tenía ahí su plata, o sea, cierto sector acá en Guatemala tenía ahí su plata, pero estaba temerosa de invertir, estaba temerosa de meterlo, estaba temerosa de tocar al banco, porque no sabíamos si el mundo se iba a acabar, qué iba a pasar, qué así que el otro. Entonces la gente, obviamente, eran otras prioridades, no solo acá, sino que a nivel mundial el tema de salud era lo que estaba afectando. Entonces yo creo que la prioridad de la gente se fue en esa parte de la salud, ¿no? Pero la gente tiene la plata, ¿sí? Aquí pasó un poquito lo mismo. Hablabas un poquito de repunte en temas de inmuebles de tipo habitacional. No sé si y es interesante platicarlo porque ahí entiendes las diferencias que existen, pues, que sabemos que las diferencias culturales, claro, ideológicas, y aunque somos países vecinos, con Estados Unidos, con Guatemala, con Belice, realmente hay cambios circunstanciales que hacen que nuestras sociedades sean diferentes y que lo vivamos de alguna manera un poco diferente, pero al final siempre hay cosas comunes, ¿no? Por ejemplo, te digo, en México se ha visto afectado mucho el arrendamiento de oficinas, el arrendamiento de inmuebles comerciales, y simplemente basta como que salgas a la zona de Santa Fe, que es, digamos, una de las zonas de mayor crecimiento y de inmuebles con mayor plusvalía en la Ciudad de México, para que veas que hay muchas oficinas en renta. Y esto en gran medida es derivado a que muchas personas que trabajaban en sus oficinas o que tenían empleados trabajando en oficinas se dieron cuenta que también se puede generar dinero, o sea, trabajando desde casa. El home office cada vez está siendo más recurrente. La gente ya también está buscando inmuebles con una habitación adicional para tener dentro de su mismo departamento, dentro de su misma casa, su oficina y operar desde ahí. No sé si en Centroamérica se esté viviendo de la misma manera o este repunte no tiene nada que ver y sí está enfocado totalmente al tema del huracán, que por cierto, aquí en la zona de Yucatán también tuvimos afectaciones graves con respecto a eso. El país la extensión territorial es enorme. En Ciudad de México pues no lo resentimos, pero sí en estados de la República más hacia el sur, pues obviamente tuvieron afectaciones también con los huracanes. ¿Tú cómo lo ves allá en Guatemala? Sí, fíjate que hoy en día lo que dices es muy cierto, la gente no anda buscando una casa de 2, 3 habitaciones, que es lo normal, 3 habitaciones, sala, comedor, etcétera,
sino que ya busca una quinta habitación, porque pueden ser los 3 cuartos, más el cuarto de servicio o el estudio, pero por ahí anda buscando una cuarta o quinta habitación extra, precisamente que es para eso, para trabajar desde casa, personas que tienen un negocio que les permite desenvolverse, desarrollarse en casa. Pero sí, hoy en día la gente está buscando, de hecho te doy varios requerimientos acá en la inmobiliaria, hay otros colegas que también nos pasamos requerimientos, compartimos propiedades, etcétera, de otros colegas, otros compañeros, otros amigos, y nos dicen, mira, que necesitamos una casa amplia de 2 niveles, que tenga 5 habitaciones por lo menos. Entonces, se sabe mucho de eso. Fíjate que a pesar de que el país se abrió, les cuento, amigos y Oscar, de que a pesar de que el país se abrió acá en Guatemala en más o menos septiembre, que ya estaba muy abierto para acá, eh, la gente se queda todavía trabajando en casa, a pesar de que se abrió, y qué bueno, pues porque al final nos tenemos que cuidar todos. La gente todavía está en casa, fíjate, eso es lo novedoso. Hay muchas empresas, muchas compañías que se dedican a X negocio, aún están trabajando en casa, sobre todo la gente que trabaja en tema de sistemas, en tema de tecnología, y no digamos el tema de ventas, que se maneja todo online. Pero sí, en el tema de inmobiliario, sí, los requerimientos hoy en día, asombrosamente nos están pidiendo eso, que sean casas amplias de 4 habitaciones o más. Creemos que es precisamente para eso, para el tema de trabajar en casa. Fíjate que, por ejemplo, aquí en México, yo con mi oficina, aquí trabajamos más o menos 28 abogados, trabajando home office. Por supuesto que hubo una disminución en la cuestión de gastos de insumos, y te puedo hablar desde el azúcar, desde el café, desde el jabón del baño, o sea, desde cosas tan esenciales, pero que sumadas hasta las gasolinas de los colaboradores que tienen carros asignados y van y vienen, pues de tal manera que pues hay que, en la medida de lo posible, seguir trabajando home office. Definitivamente no se puede al 100% porque pues necesitas tener la presencia, estar personalmente, el calor humano, atender a los clientes, etcétera, pero en la medida de lo posible estamos buscando hacerlo de alguna manera un poquito todavía de manera remota. Hablabas de algo que me llamó la atención. Bueno, aclaro una cosa, que hablas de casas de 5 habitaciones. Regularmente en Guatemala se da más la vivienda de casas, de casas completas, ¿no? En México, la gran mayoría de las personas viven más en departamentos, yo podría decir, bueno, al menos en Ciudad de México. En otros estados de la República, pues bueno, los casos son diferentes, pero al menos en Ciudad de México, pues bueno, la construcción es casi, no sé, tal vez en un 70% de departamentos. Entonces, los espacios son también un poquito más reducidos. Para que quienes nos escuchan dicen, oye, pues de 5 recámaras, pues ¿cuántos hijos tienen, no? Y decía, algo que me llamó la atención que dijiste es que tú en la inmobiliaria que diriges, les das la oportunidad a los asesores que tengan como operaciones por fuera, por así decirlo. Cosa que, por ejemplo, en México yo lo vería como algo imposible, porque la inmobiliaria dice, oye, ¿cómo un asesor que trabaja para mi marca va a poder promover un inmueble por su cuenta? Esa parte, ¿cómo funciona o cómo lo manejas? Sí, para aclararte un poco el tema, eso lo hicimos en pandemia, ¿verdad? Eso lo hicimos un poquito en pandemia, cuando vimos de que había que tener ingresos, había que desarrollarse un poco el tema económico. Tuvimos unos asesores, bueno, unos se fueron, otros vinieron, etcétera, pero tuvimos unos asesores que me decían, mira, no, las propiedades que tenemos, teníamos varias propiedades, como tú lo decías hace un instante, hace unos minutos, propiedades altas, digamos, ¿verdad? De sectores exclusivos, en sectores VIP, en sectores bastante, un socioeconómico bastante fuerte acá en Guatemala. Y me decían, mira, Ronnie, esto no, la gente no lo quiere comprar, la gente no va a pagar esto. Entonces decía, bueno, ellos pues obviamente trabajaban en otras inmobiliarias, eran asesores independientes, etcétera. Pero ellos, les di un espacio de ciertos meses para que ellos no se desvincularan de nosotros como inmobiliaria macro y de la inmobiliaria que manejamos, sino que también ellos tuvieran ese alcance, esa oportunidad de cubrir ciertas necesidades, promocionando ciertas propiedades, que ellos mismos se captaban, ellos mismos se encontraban, ellos mismos promovían. Pero ahí va en la parte interesante, que no lo hicimos bajo marca nuestra. El asesor era nuestro, ¿me entiendes? El asesor era nuestro, era amigo nuestro, era colega nuestro, de confianza, etcétera.
pero ellos se desenvolvieron en esta parte en pandemia independientes, ¿me entiendes? No sé si me explico, ellos vendían por aparte, digamos, fuera nuestra marca macro, y habían propiedades blindadas, creemos yo, que por el precio alto o el cliente o el tipo de propietario alto, exclusivo, etcétera, que es propiedades sí las trabajamos bajo la marca. Fue una especie de colaboración solidaria, si quieres verlo así, que hice, nos reunimos, pedí asesoría y traté la manera de apoyar para que ellos lo trabajaran eh, independientemente, ¿verdad? Pero siendo también parte socio nuestro, ¿verdad? Ah, entiendo. O sea, digamos, no era como que, no es como una forma de trabajo generalizada, sino, No, digamos, fue una forma de, en el momento de la pandemia, de poder hacer, apoyar, porque, pues como dices, hubo una disminución en ventas, correcto. colaborativa, donde todos ganaban, ¿no? Algunas propiedades, tal vez si alguien de tus asesores la tenía en exclusiva y él mismo la vendía, digamos que salía libre, pero no la promovían como inmobiliaria macro, sino de manera independiente, ¿no? Independiente, Entiendo, correcto, entiendo. así fue. Sí, así fue, tal vez no te lo expliqué un momento, pero así fue como lo funcionamos en tiempo de pandemia, ¿verdad? Ahora, de aquí adelante para acá, que cuando se abre el país, pues ya lo trabajamos obviamente con la inmobiliaria propia y la marca que nos identifica, ¿verdad? Perfecto. Y en la parte del coaching, ahora sí platícame un poquito de qué estás haciendo en el tema del coaching. Esa es la otra Coaching, parte. Sí, coaching. gracias, coach. Adelante, adelante. Esa es la parte que me apasiona, fíjate que igual desde pequeño siempre me llamó esa parte. Por ahí estudiamos ese tema de coaching, liderazgo ejecutivo. Eh, Va relacionado mucho definitivamente el tema ya te hablaba del tema de clientes, el tema de bienes raíces, con el tema de coaching. ¿Por qué razón? Porque trabajamos humanos. En esta vida no hay nada mejor que trabajar con gente. O sea, ese es mi punto de vista, que no hay nada. Puedes tener la mejor maquinaria, la mejor tecnología, hablando bien de raíces, la mejor propiedad. Puedes tener todo lo más alto en tecnología, en logística, en finanzas, etcétera. Pero si no tienes al mejor colaborador, si no tienes al mejor líder que lo ejecute, tú tienes un equipo de trabajo, tienes sucursales y demás, pero tú sabes, más que yo, de repente sabrás de que si tu gente no está motivada, si tu gente no es la mejor, entonces no van a ejecutar un buen trabajo y no van a ejecutar un buen resultado que es lo que quieres para tus fines. Entonces, con ese preámbulo, les cuento amigos de que, pues sí, pues me desarrollo también el tema de capacitación en talento humano, compañías dedicadas específicamente a crear perfiles de puestos de trabajo, eh, en temas de desarrollo, diagnóstico organizacional, que ahí va una agencia que creamos, esa agencia sí es nueva, sí es nueva, lleva unos 5 años para acá aproximadamente, 5 años, que se llama ADESCO, Agencia para el Desarrollo Corporativo. Estamos inscritos bajo ese nombre, ADESCO, que trabajamos toda la parte de diagnóstico organizacional, posicionamiento de marca, estudios de mercadeo, estudios fiscales, legales, y sobre todo la parte, tenemos una escuela de liderazgo que se llama Activa, Escuela de Liderazgo Activa, que ese es el tema, crear líderes para... fíjate que lo curioso de en mi cabeza estaba crear esta escuela, no solo para un tema de empresas, sino que un tema de organización general, puede ser una organización estatal, una organización con enfoque, cualquier enfoque organizativo. Esas son las herramientas que le damos en esta escuela. Y el tema inmobiliario, por lo mismo, porque de 10 años para acá prácticamente dejé un poquito el tema de litigio, dejé un poquito el tema legal general y enfocado directamente al tema de inmobiliario. Entonces, formar gente, ¿no? Tratamos la manera de formar gente. Precisamente en esta comunidad que le mando un saludo a Orlando por ahí, si nos está viendo, a Orlando Angulo, un gran amigo de Colombia que también es colega y amigo tuyo. Creo la comunidad de él, super emprendedores inmobiliarios de acá en Guatemala. Queremos arrancar ya, este año queremos arrancar también con SEI, que es super emprendedores inmobiliarios, con sede acá en Guatemala. Entonces lo que queremos es fortalecer toda esa parte de formar líderes que quieran iniciarse en el tema de bienes raíces, en el tema de inmobiliarios, pero no solo un líder que venda, sino que un líder que se desarrolle en plenitud en todo, valga su redundancia, en todo su liderazgo. Entonces, con ese tema de coach que me he desarrollado muy general en tema de liderazgo ejecutivo,
lo enfoqué en el tema de bienes raíces, por eso es el tema que me desarrollo. Entonces también por ahí hacemos un poco de bulla, recuérdate de mi palabra, estamos haciendo bulla con el tema de coaching, ¿verdad? Asesorando empresas en talento humano a través de esta agencia que tenemos y estamos trabajando y queremos ir trabajando el tema de formar agentes inmobiliarios con toda la parte de liderazgo, ¿verdad? Qué interesante, qué interesante. Creo que a veces la parte más difícil de dirigir una empresa, la parte más difícil que creo no ves hasta el momento en que te das cuenta que es una de las necesidades que tiene tu empresa, es justamente tener un talento humano, que es la palabra que se usa ahora, talento humano, capacitado, preparado y algo que decía es bien importante, motivado, porque si no tienes personal motivado, por más que tengan un buen sueldo, por más que les des hasta carro, pues van a hacer las cosas mal, ¿no? Entonces, la motivación constante en las corporaciones creo que hoy es la clave del éxito y por supuesto también la selección y captación de personal. Apenas tenía yo una plática con un amigo que compartíamos con algunos amigos empresarios la forma de la captación del personal, la permanencia del personal, cómo le hacían ellos y demás. Y pues creo que es algo que le da de dolores de cabeza a más de una empresa, ¿no? Entonces, creo que es importante el coaching en ese sentido. Qué bueno que comentas que estás justo con Orlando, que creo que son un grupo de capacitadores, de coaches, que ahorita lo mencionábamos, que son muy buenos, ¿no? Y que además trabajan a nivel internacional. Me gustaría que me dijeras, Orlando, antes de despedirnos, en el caso, ay sí, estamos hablando de Orlando. Saludos, Orlando. Ronnie. Lo tengo en la cabeza. Vamos a volverlo a invitar porque por algo me estoy acordando de él ahorita. Buenísimo. Mi querido Ronnie, me gustaría que me dijeras cuáles son las tendencias en el mercado inmobiliario de Guatemala hoy. ¿Qué es lo que tú has visto? ¿Qué está en tendencia ya? Sí, hoy en día, retomando un poco lo que te decía, nos estamos enfocando mucho en la tendencia acá en Guatemala y en el Centroamérica, me atrevo a decir, que es el tema de apartamentos. El tema de apartamentos está dando muy fuerte. La parte de habitaciones de 5 o 4 que te decía, es para empresas fuertes, es para empresas, organizaciones fuertes que recién tuvimos un requerimiento de una empresa europea que quiere poner aquí una sede fuerte aquí en Guatemala que maneja toda esa parte de hoteles. Nos pidió casi una mansión, pero a nivel individual la tendencia fuerte aquí en Guatemala hoy en día está retomándose lo que son los centros comerciales y lo que son los apartamentos. Los apartamentos es lo que se está manejando mucho, una infinidad de proyectos acá en Guatemala y yo creo que esa parte va a tener bastante auge y crecimiento hoy por hoy. Que la última vez que fui a Guatemala vi desarrollo justamente de ese concepto de departamentos. No, no sé, en lo personal así lo siento. Te pongo como ejemplo México, ¿no? La Ciudad de México. Obviamente, tener una casa es muchísimo más caro en Ciudad de México que tener un departamento, porque en el departamento pues tienes espacios compartidos en cuestión de áreas comunes, etcétera, etcétera. En el caso de Guatemala, yo vi, no sé si sea el caso de toda Centroamérica, que los departamentos están enfocados más como una parte nice y que inclusive algunos departamentos son más costosos que comprarte una casa. Esto, ¿por qué crees que sea? Sí, es la tendencia, es la moda. Alguien me dijo, un amigo de la universidad, que él está en otros temas, él me decía, mira, pero un apartamento me está valiendo casi $150,000 y una casa me está valiendo 100,000. O sea, ¿cómo es posible que $50,000 más me va a costar un apartamento? Tiene que ver mucho, obviamente, la zona en que está, ¿verdad? Los apartamentos hoy en día, fíjate que está enfocado precisamente acá en Guatemala para la gente, digamos, joven. Creo que ahí ya no entró yo, creo que no sabía. La gente, personas, empresarios nuevos, empresarios jóvenes, empresarios emprendedores, gente joven, gente que puede ser que tenga su propiedad alrededor de... Conozco, de hecho, a unos empresarios que tienen sus propiedades en el interior del país, pero por tema de logística, por tema de finanzas, etcétera, se tienen que transportar acá en Guatemala. Entonces, me dicen, mire, no quiero alquilar, sino que mejor me compro un apartamento. Entonces, por ahí va el tema, gente joven, matrimonios jóvenes, empresarios que quieren, tienen su centro de operaciones de logística acá en el perímetro central de la ciudad de Guatemala. Entonces, por esa razón,
Obviamente, como hay demanda, entonces obviamente suben los precios, sube el tema de la tendencia de los apartamentos. Por ahí va, y obviamente te lo amarro con el tema de la construcción. Entonces hoy en día las constructoras están tirando mucho al tema de construir apartamentos por lo mismo, porque crece por la misma necesidad de gente que quiere adquirir un apartamento en vez de una casa. Gente que he tenido clientes que tienen 2, 3 propiedades, las venden y me dicen, mire, es que quiero comprar un apartamento. Tuvimos un cliente, un amigo nuestro que nos decía, mire, yo ya me quiero ya me quiero retirar, ya quiero vivir una casa enorme en una zona acá en la capital muy grande, muy fuerte. Él me decía, mira, ya me quiero retirar, ya quiero estar tranquilo, quiero estar solo con mi esposa, mis hijos ya grandes, etcétera. Y buscamos un apartamento pequeño. Entonces esa es la tendencia, amigos y Oscar, los apartamentos. ¿Y por qué el precio de que puede valerte de $10,000 hasta más un apartamento? Por lo mismo, porque es el tema de oferta y demanda. Claro, no, y justamente, creo que, como lo dices, al ser tendencia, pues es moda, y al ser Claro, moda, pues es lo que mucho, o sea, como que es lo nice, o sea, vivo en un correcto, departamento, esa es la parte nice. exacto. Yo en México vivo en un departamento, creo que tiene muchas ventajas. Antes vivía en una casa, ahora vivo en un departamento. En lo personal, bueno, ciertas amenidades que pueden tener los departamentos, no sé si sea el caso de la mayoría de los departamentos en Ciudad de Guatemala, pero por ejemplo, tener un salón de fiestas, ¿no? Que está a tu disposición, lo puedes usar, tal vez una alberca, tal vez, no sé, tener vigilancia. Yo, por ejemplo, me siento más seguro en el departamento, que sé que desde que llego hay un policía que me va a abrir la puerta, voy a entrar, estoy vigilado por cámaras de seguridad, y en mi caso no es tanto moda, sino un tema de seguridad, porque todo el día estoy en el trabajo, mi departamento todo el día se queda vacío, y pues me siento seguro, ¿no? Entonces creo que, no sé si por ahí vaya, pero tiene sus beneficios. También una casa, cuando, como dices, quien ya se jubiló, pues limpiar la casa grande, pues nada más la uso cuando llegan los nietos, no lo sé, ¿no? Pero ahora los departamentos también ya ofrecen secciones o áreas de juegos para niños, columpios, resbaladeros, y lo que tú quieras, ¿no? Gimnasios inclusive dentro de los mismos complejos de departamentos, y creo que eso justamente es el valor agregado que podría tener un departamento en una zona exclusiva de Ciudad de Guatemala, y qué bueno que sea la tendencia. Nada más que Sí, a veces no lo conceptualizas, dices, oye, ¿por qué es más caro que una casa, no? no, tienes toda la razón. De hecho, hoy en día la tendencia está a la moda no salir mucho. No tienes que ir al banco, no tienes que trasladarte media hora para ir al comercial a comprar algo. No tienes que ir, el tráfico aquí en Guatemala es terrible, es tremendo, estresante el tráfico aquí en Guatemala. No tanto como el de México, me imagino. Pero realmente a lo que voy de que hoy en día están estos proyectos de que te brindan un apartamento con todas las amenidades. Bajas al apartamento y caminas 3, 4 pasos y ya tenés una plaza financiera, una pequeña 5L, ya vamos acá unos cajeros, ¿no? Donde ya puedes hacer tus transacciones, ya tenés una tienda, ya hay complejos de apartamentos, proyectos donde ya tienen instalada una especie de restaurantes, gimnasio, eh, canchas de fútbol, incluso de tenis, de papi fútbol, de lo que deporte que tú quieras practicar, piscina, gimnasio, salón social. Entonces, tienes todo. Prácticamente hoy en día está la tendencia mucho acá las mini ciudades, ¿no? Una ciudad pequeña. Estás viviendo en una ciudad prácticamente y ya no necesitas transportarte hora y media para ir a X lugar, sino que ya tenés todo a la par de donde vives. Y eso creo que es comodidad, es seguridad sobre todo, ¿verdad? Más allá de un lujo, es necesidad. O sea, adquirir una propiedad así no es tanto adquirir un lujo, sino que una necesidad de... Hay apartamentos incluso no tan chicos, de 3 habitaciones. Yo creo que un apartamento de 3 habitaciones uno puede vivir re bien. Sobre todo si tienes este tipo de amenidades donde lo importante es que te sientas bien, ¿no? Por supuesto. Y pues bueno, mi querido Ronnie, el tiempo se fue volando, pero antes de despedirnos, me gustaría que nos dejaras tus redes sociales, Ronnie, y además invitar a todos los amigos que nos están viendo, porque el próximo miércoles nos vas a platicar un poquito con el tema de coach, sobre cómo poder ser un asesor inmobiliario perfecto, ¿no? Cómo llegar a ser un asesor inmobiliario que tiene muchos negocios
Nos vas a contar un poquito cómo lo estás haciendo allá para que tal vez lo que tú estás haciendo se pueda replicar aquí, cómo hacer crecer tu negocio. Una de las dudas que tenía, igual y me la puedes responder en 2 minutitos. ¿Por qué es importante que haya un desarrollo organizacional que dé crecimiento a las inmobiliarias hoy en día? ¿Por qué es importante? Por todo. ¿Por qué es importante? Porque necesitamos asesoría, necesitamos diagnóstico, necesitamos mercadeo, necesitaremos finanzas, necesitamos temas legales. Entonces es importante realizar un diagnóstico. Una inmobiliaria debe de tener todos esos componentes, asesoría fiscal, comercial, legal, contabilidad, etcétera. Entonces ahí entra el diagnóstico. Ahí entra el diagnóstico de ver hacia dónde va mi equipo, ver hacia dónde vamos como corporación, ver si te dedicas igual a inmobiliarias que también construyen, qué es lo que necesitamos para construir. Entonces, es muy importante precisamente el crecimiento personal y el crecimiento organizativo para tener resultados. En esta vida tienes que seguir creciendo, tienes que seguir llevando resultados. Y en tu corporación, es muy importante, en cualquier corporación, enfocándonos en corporación inmobiliaria, alguna inmobiliaria, es importante tener un diagnóstico para ver a dónde vamos, porque si no te mides, si no te evalúas, pues de repente no vas a ningún lado. Muy bien, pues de estos y otros temas vamos a hablar el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche. Por favor, quienes quieran estar en el Zoom, mándenme un WhatsApp, denle like a la página de Oscar Gramajo, denle like a la página de Protección Jurídica Inmobiliaria y por favor, Ronnie, coméntanos dónde te encontramos, cuáles son tus redes sociales, tus datos, por favor, antes de irnos. Claro, claro. Fácil, aparezco en Facebook como Ronnie Arroyo, aparezco el mismo nombre también en Instagram y a través de nuestra página que tenemos bastantes miles de alcances ya, gracias a Dios, aparamos como Enlace Inmobiliario Macro. Ahí nos pueden ubicar tanto en Instagram como en Facebook, Enlace Inmobiliario Macro, y pues por ahí van a ver las propiedades, por ahí van a ver todo lo que subimos y ahí podemos estar interactuando. Y un saludo a todos. Y recapitulando lo que dijiste, mi buen amigo Oscar, pues no se pierdan el otro miércoles, estamos ansiosos de compartir con ustedes sobre cómo ser un buen líder y sobre un buen agente inmobiliario perfecto. Muy bien, pues les mando un fuerte abrazo, muchas gracias por estar con nosotros, nos vemos el día miércoles en punto de las 8 de la noche. Esperen la liga, hasta la próxima, bye. Saludos.